Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía de 100% Noticias, Canal 15. A esta hora vamos a conversar en estudio con el licenciado Manuel Carcache, asesor tributario, para abordar un poco sobre los alcances de la nueva ley 390, ley de fomento para la producción de granos básicos y ajonjolí de las pequeñas y pequeños productores. Cabe mencionar que esta ley fue aprobada el 16 de mayo de este año, pero no muchos conocen sobre los alcances y los beneficios que podría traer y que puede traer a la producción nacional. Para conocer sobre los beneficios, por eso está el licenciado Manuel Carcache, quien nos va a explicar. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Bueno, como tú muy decías, esta ley es recién aprobada, fue aprobada el 17 de mayo del año 2016 y entre ellas tiene varias bondades para los pequeños y pequeñas productores que cumplan con ciertos requisitos. ¿En qué consiste esta ley? Esta ley concede un beneficio tributario que va a ser asumido por el Estado mediante una nota de crédito tributario que se le va a facilitar a la institución financiera autorizada mediante ley o a los fideicomisos. Es decir, que esta ley viene a crear una tasa de fomento que va a ser aplicada al total de los intereses que cobran las instituciones financieras a los financiamientos de esos pequeños productores y que va a ser compensada en un 3% mediante crédito tributario que se le va a otorgar a las instituciones financieras. Esta ley tiene como objeto beneficiar a todos los pequeños y medianos productores que tengan hasta 20 manzanas de tierra y como mínimo 5 manzanas. Es importante señalar de que dentro de la ley, esta ley contempla que su ciclo de aplicación va a ser mediante 5 ciclos nada más. Que estos 5 ciclos comprenden lo que es la primera, postrera y apante, ¿verdad? Esos son los 3 ciclos. Entonces, cada pequeño productor y pequeña productora va a tener derecho a recibir esa tasa de fomento, 5 ciclos, estamos hablando 5 años, por decir algo, agropecuarios, ¿verdad? Entonces, pero estos pequeños y pequeñas productoras tienen que inscribirse en las oficinas del MESCA, que es el Ministerio de Economía Familiar. Ahí tienen que inscribirse y esta institución debe de entregarle un certificado de inscripción. Los pequeños y pequeñas productores que ya estén inscritos en estas oficinas podrán solicitar a sí mismos la constancia de que ellos están inscritos para acceder al crédito. Es decir, del monto total de financiamiento que soliciten estas personas, se les va a aplicar un 3% de beneficio, que es la tasa de fomento que viene a crear esta ley. Y los montos de financiamiento van a estar establecidos de la siguiente manera. Por manzana de frijol, $400 de financiamiento, se le aplica la tasa de fomento. Por la manzana de maíz, sembrada de maíz, se le presta el financiamiento, mejor dicho, los beneficios tributarios alcanzan al mínimo de financiamiento por la manzana de frijol, 400, por la manzana de maíz, $500, arroz, $800, sorgo, 400 y anjolí, $400. Sobre esos montos se va a aplicar la tasa de fomento que consiste en el 3%. Esto es para aterrizarlo un poquito más en términos sencillos y prácticos, es de que si el banco me cobra el 12% de tasa de interés a mí como pequeño productor, entonces yo voy a pagar un 9% nada más. Ese 3% que no va a pagar el pequeño productor, ¿cómo lo va a recibir la institución financiera? Bueno, mediante la nota de crédito que le va a otorgar la DGI. Este pequeño productor también cabe señalar que debe estar inscrito en la DGI para que goce de ese beneficio. O sea, tiene que estar inscrito en las 2 instituciones, en el MESCA y en la DGI. La DGI por lo que es el órgano rector de la cuestión tributaria acá en Nicaragua. Entonces, esta persona, la institución financiera, en sus declaraciones mensuales de anticipo, puede reconocerse ese 3% proporcional, ¿verdad?, al abono que va entregando el pequeño y pequeñas productores.
Es decir, de que no es que el 3% se lo va a reconocer como un total, sino que en la medida que se va amortizando el préstamo, en esa misma medida se va a ir reconociendo ese beneficio de la tasa de fomento en materia tributaria en los pagos de anticipo. Asimismo, esa tasa de fomento se lo va a reconocer en la declaración del IR anual. Si quedase un saldo a favor de su liquidación de la institución financiera debidamente autorizada, ¿verdad?, mediante nuestras leyes nicaragüenses, esta institución tiene el derecho de seguir gozando de ese saldo a favor en los siguientes ejercicios fiscales. ¿Qué va a ocurrir con las instituciones financieras que no son con fines de lucro? Porque recordemos que hay muchas pequeñas y medianas y microfinancieras que se dedican a fomentar este tipo de rubros. Entonces, en el caso de una entidad que es exenta del impuesto sobre la renta, estas personas tienen el derecho de solicitar la devolución. Como no tiene un impuesto, una obligación tributaria con que aplicarse ese beneficio tributario que el Estado le está concediendo mediante una nota de crédito, entonces estas entidades tienen totalmente el derecho de solicitar la devolución de ese 3% que no lo van a recuperar nunca por medio del pago de impuestos, por lo que son exentas. En el caso de las entidades financieras, ellas lo van a recuperar mediante el pago de sus obligaciones fiscales, mediante el anticipo del IR o de la declaración del IR anual. Ahora, ¿cuántos son el número de estos pequeños y pequeñas productoras que han sido beneficiados cuando hablamos que van a ser beneficiados aquellos que cuenten hasta con 20 manzanas de tierra y como mínimo 5 manzanas? El número. Bueno, yo desconozco el dato porque recordemos que es una ley apenas que acaba de salir en mayo y casi no se ha promocionado esta ley, a pesar que es bien bondadosa y brinda muchos beneficios a los pequeños productores, aún no se ha promocionado. Hasta el 21 de junio de este año ha sido reglamentada mediante el decreto 10/2016. Entonces, 26 para julio tenemos poquitos días, ¿verdad?, para la aplicación. Entiendo que estas entidades como el MESCA esas asociaciones de cooperativas le toca promocionarlo ante sus asociados y darles a conocer que existe un beneficio que ellos pueden totalmente gozar de ello, porque un 3% en financiamiento en materia financiera es bien significativo. Sobre todo porque recordemos de que actualmente cuando se habla de pedir o facilitar préstamos a la producción, a veces hay cierto temor o cautela por parte de las entidades financieras porque, por ejemplo, cuando estuvimos en la temporada seca con el fenómeno del Niño, hubo bastante temor porque hubo producción que se perdió y fue dinero que se invirtió. Entonces, también hay como un tipo de cautela por parte de las entidades, pero tal vez este financiamiento de este 3% viene a incentivar un poco más. Bueno, como todo, ¿no?, en todo negocio hay sus contingencias. Lamentablemente, sobre todo en materia agropecuaria, entiendo que el objetivo, el espíritu que persigue la política en cuanto a beneficiar a este sector es precisamente mitigar ese riesgo en cuanto al financiamiento. Okay, si te va mal, yo como Estado voy a asumir un 3% de esa tasa de interés mediante nota de crédito, pero lo voy a asumir al final. Entonces pienso de que es una ley bastante bondadosa que otorga estos beneficios a los pequeños productores sin considerar colateralmente a esta ley que existen otros beneficios como lo que existe en la bolsa agropecuaria, que los pequeños productores también pueden colocar sus productos. Imaginémonos un productor que esté debidamente informado mediante esta ley y obtiene este beneficio y también coloca sus pocos productos en bolsa. Él tiene otros beneficios colaterales ahí porque está exento del IR y está exento de todo tipo de tributo. Entonces, su presión fiscal es totalmente menor y eso conlleva a una mayor inversión en los siguientes ciclos productivos. Ahora, también cabe señalar que esta ley es especial para los productores que se dediquen a los granos básicos y anjolí. No es para todo, pues, que el que siembra hortaliza, que el repollo, que remolacha, que tomate, no, solo para las personas que siembran granos básicos y anjolí está dirigida esta ley. Pero tienen que inscribirse en el MESCA, que es ahí donde es el organismo rector que establece la ley,
que le va a otorgar esa constancia. Y entre los requisitos usted me mencionaba que ellos tienen que estar inscritos en la Dirección General de Ingresos. Exactamente. Ahora, en ese punto, la ley es bien intencionada, pero a veces la administración tributaria, y este es un llamado de atención, de que ojalá no se vaya a crear un cuello de botella luego en la burocracia del otorgamiento de este beneficio tributario a la entidad financiera. Porque si luego crean un cuello de botella en adquirir ese beneficio la entidad financiera, el perjudicado va a ser el pequeño productor. De nada sirve la buena intención que tiene esta ley si al final, cuando la entidad financiera haga uso del derecho que le otorga la ley, se lo están complicando y le tardan la entrega de las notas de crédito, y entonces se viene creando siempre aquel sesgo pro recaudador en la tardanza o en la gestión administrativa, y va a terminar perjudicando al productor, porque entonces el banco o la entidad financiera de las pequeñas van a decir, bueno, yo no voy a seguir prestando porque al final a mí no me están reconociendo ese beneficio, ese 3% que la ley otorga. ¿Sí me comprende? O sea, al final vamos a terminar afectando, o sea, la intención de esta bondad de esta ley se va a terminar acabando en un cuello de botella en la administración tributaria. Como todos sabemos, siempre hay problemas administrativos por la gestión burocrática, pues, que siempre hay complejidades, y lo importante es que esto sea más ágil, que esté más disponible, que no sea tan complejo emitir una nota de crédito con los debidos requerimientos, ¿verdad? Y la seguridad que debe conllevar el otorgar una nota de crédito, porque recordemos que son recursos del Estado, pues, y de todo el pueblo nicaragüense, de los tributos que pagamos nosotros. Así es. Entonces, de alguna manera, todos los nicaragüenses vamos a contribuir para el fomento de para el ciclo agrícola. Ciertamente. Para el ciclo agrícola. Porque recordemos que cuando el Estado otorga un beneficio, eso sale de las mismas recaudaciones o de las mismas recaudaciones de impuestos que nosotros pagamos. Pero es bueno, pues, es bueno. ¿Era necesario? Claro que sí, claro que sí. Y como estas políticas se necesitan más. O sea, siendo objetivo, ¿verdad? Dentro de esta política de incentivar la producción, me parece fenomenal este tipo de incentivo, pues, que venga a beneficiar a estos pequeños y medianos productores. Ahora, usted nos mencionaba, ¿verdad?, que son el beneficio, además, ¿verdad?, de limitar el tema de que son 20 manzanas como máximo, 5 manzanas como mínimo, son solamente para 5 ciclos. 5 ciclos, eso es lo que establece la ley. Son 5 ciclos para el individuo. O sea, yo como beneficiario, yo tengo derecho a recibir esa tasa de fomento, 5 ciclos de agropecuarios. Ya después de 5 ciclos, yo ya no tengo ese derecho. Eso no significa que el que no ha gozado de ese derecho no va a adquirirlo. No es que la ley tenga 5 ciclos de vigencia, sino que el beneficiario tiene el beneficio para 5 ciclos. Y después se le da la oportunidad a otros, supongo. Por supuesto, ya cuando yo quiero ir nuevamente y me dice, pues si la entidad financiera, no, voy a no aplicar porque ya estos 6 ciclos concluyo, sino que vamos a darle chance a otro. Además, la misma ley establece que el MEDCA, como la DGI, tiene que estar emitiendo los informes de todos y cada uno de los beneficiarios de la ley para llevar ese control, y me parece correcto para llevar el control sobre todo del gasto tributario. Y del rendimiento también. Por supuesto, tenemos que ver el efecto. Porque hay que ver que los productores tienen que ponerse las pilas para que rinda frutos la inversión que se está haciendo. Claro, tenemos que ver el efecto, el beneficio en la sociedad, en nosotros mismos. Pues esto puede venir a contribuir en un futuro a bajar los costos de ciertos perecederos o de abarrotería, pues, que está en este caso el frijol, el maíz. Los precios al consumidor final. Los precios al consumidor, porque al final ese va a ser el objetivo. O sea, es un beneficio doble vía, beneficiar al promotor, ¿verdad?, de la siembra, y también nosotros como consumidores nos terminamos beneficiando, porque se entiende que eso aminora el costo, ¿verdad? Porque ese interés, 3%, ya no lo paga. Ya no lo termina pagando el pequeño productor, sino que lo terminamos pagando todos y todas. Así es. Recuerdo que hace más de un año, cuando el tema del frijol, que llegó a unos precios altos. Sí. Y la población pegó el grito al cielo, porque ya la gente decía, ya no estamos comiendo frijoles, estamos comiendo espagueti, otro tipo de producto, pero menos frijoles. Sí. Sobre todo porque en la dieta nicaragüense siempre va el arroz y los frijoles. Sí. Mira, es importante recalcar de que la entidad financiera, sobre todo los bancos y las otras microfinancieras, pierdan el temor
¿verdad? Porque puede haber cierto temor, ve, yo no tengo la duda que si esto cómo va a funcionar, si al final la DGI me va a conceder ese beneficio, porque ya sabemos toda la experiencia, pues, con lo que ha ocurrido con este tipo de situaciones tributarias, todos los pegones que existen. Entonces, tal vez también es necesario que las entidades correspondientes incentiven y motiven pues a las pequeñas entidades financieras para que les quite el temor de que ellos van a tener en tiempo y forma su nota de crédito y para que beneficien al pequeño y mediano productor. Ahora, ¿de qué entidades estamos hablando que podrían estar facilitando estos financiamientos? Bueno, la ley habla de todas las instituciones financieras autorizadas y controladas por la CIBOIF. Entonces, se entiende que todas las entidades financieras que están autorizadas mediante ley están dentro de este beneficio. Igualmente, dice la ley, los fideicomisos, es decir, las personas que administran recursos de terceros pueden perfectamente gozar de este beneficio. Correcto. Entonces, una vez más, no sé si me reitera el monto por manzana, por ejemplo, en el caso del maíz, en el caso del frijol, del arroz, el ajonjolí. Por los frijoles, $400. Maíz, $500. Arroz, $800. Sorgo, $400. Anjolí, $400. Por manzana, ¿verdad? No es que ese es el techo del financiamiento, sino que ese es el máximo de financiamiento por manzana. Y sobre ese monto le aplicamos el 3% de la tasa de fomento, que puede ser inclusive hasta más, cuantificadamente puede ser hasta más de un 3%. Ahora, me imagino yo que estos precios que usted me ha dado por manzana son los que van a regir en todas las entidades. Es correcto. No es que la entidad va a decir, no, yo voy a aplicar $500 por manzana de frijol y después se regan los 3%. No. Es un monto establecido para todas las ya entidades. Es un monto establecido por el reglamento. Porque esa es la importancia, que esta ley no estaba reglamentada. Ahora que está reglamentada, el reglamento es el que dispone esos montos. Entonces, nadie puede ir por encima de lo establecido en la ley y el reglamento. Tienen que respetarse esos montos. Ahora, esta ley me imagino que va a quedar, como dicen, para un tipo de reforma, porque es decir, no todos los años es lo mismo. No todos los años se presenta el mismo, con el tema ahora del cambio climático. Por ejemplo, el año pasado estamos bajo presencia del fenómeno del Niño. Ahora este año se habla de que va a establecer, o ya se está estableciendo el fenómeno de la Niña, que es abundante lluvia. Entonces hay otros tipos de riesgos también. Bueno, en primer lugar, las reformas es propio, ¿no?, de los cambios que van ocurriendo en la sociedad. Pero yo, a mi parecer, esta ley yo la observo, de mi perspectiva, yo la observo ajustada a las circunstancias que estamos viendo ahorita. Habría que esperar pasar los 5 ciclos para ver cómo está los cambios, el clima, cómo está la situación económica nuestra, cómo están las recaudaciones inclusive. Necesitamos esperar el impacto que va a tener en nuestra economía y el impacto del gasto tributario también, que va a ser importante llegar a conocerlo, que eso sería fabuloso, que nos dijera, esta ley ha causado un gasto tributario de tanto, pero el beneficio que hemos obtenido en la economía es de tanto, entonces puede prevalecer. Ok, entonces lo único que queda para que los pequeños y pequeñas productores aprovechen esta ley 390 es promocionarla, un llamado para los productores. Para todas las asociaciones de pequeños y medianos productores, para las mismas cooperativas, que inicien a conocer más la bondad de esta ley y que empiecen ya a hacer uso de ella, porque esta ley ya está vigente, ya está reglamentada y entonces ellos ya pueden perfectamente, mediante sus gremios, hacer una especie de capacitaciones para que vayan conociendo estos beneficios. Inclusive sería interesante e importante tener un acercamiento con la administración tributaria, todas las cooperativas y las asociaciones, para que les expliquen ellos cómo va a funcionar el tema de la nota de crédito y dejar claras las reglas del juego, de que no le vayan a atrasar a las entidades financieras esa nota de crédito para que a ellos no los perjudique en lo que es su financiamiento. Muchísimas gracias al licenciado Manuel Carcache, quien se ha tomado el tiempo para explicarnos la ley 390. Reitero una vez más, ley de fomento a la producción de granos básicos y ajonjolí, que beneficiará a los pequeñas productores. El licenciado Carcache viene desde el CETAE, que es el Centro de Estudios Tributarios y Administrativos
y empresariales. Con esto vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias.